Voy a grabar. Listo. Bueno, entonces, como te dije, vamos a hacer la transición entre álgebra y entre números complejos, ¿listo? Entonces, todo lo que tiene que ver con operaciones de números complejos, em, pues tiene, como lo vimos, su fundamento en el álgebra. Entonces, lo que vimos ya fue mirar todo lo que tenía que, bueno, todo lo que trabajamos con sumas Sí. y restas desde expresiones algebraicas. Ujú. Con multiplicación de expresiones algebraicas, que fue lo último que vimos, añadido además a mirar algunas propiedades de lo de potencias, que era elevar una potencia a otra potencia, y bueno, son propiedades que son parte del álgebra y terminan siendo fundamentales al momento de entender todo lo de los números complejos. Con los números complejos va a aparecer un elemento que es la i, ¿listo? Esa i se refiere a un número complejo que es igual a la raíz de menos uno, es eso. Entonces recuerdas que en el momento en el que en algún momento tocamos lo de los números complejos, yo te decía, una raíz negativa no existe, que de hecho la hiciste en la calculadora y sale error, no existe. Pero los números complejos la cuadraron, ¿listo? Entonces, lo primero es entender, pues bueno, lo siguiente, hacer la transición hacia los números complejos. Entonces, por ejemplo, ok, los números complejos, las letras del álgebra vienen a representarse en las diferentes raíces. mm, Y hoy sí te sirvió la cámara. sí, no, reinicié el computador y ya se arregló, quién sabe qué era lo que le pasaba. Bueno, Sí, sí, qué pena. ni idea, pero bueno, ya funciona. Sí. Ok, bueno, en los números complejos, las letras del álgebra vienen a representarse en las diferentes raíces que vienen a representarse. No, más bien vienen a relacionarse, en vez de representarse, vienen a relacionarse con, con las diferentes raíces que representan a los números irracionales. Entonces, por ejemplo, basado en esta pequeña definición, aquí apenas estamos haciendo como el puente de conexión, ¿listo? Entonces aquí no estoy poniendo ningún título ni nada, simplemente vamos a hacer como los puentes de conexión para empezar a hacer ejercicios de sumas, ejercicios de multiplicaciones, pero entre números complejos, ya no con álgebra. Entonces, los ejemplos de estos, digamos que yo puedo tener perfectamente aquí, bueno, por ejemplo, A más B menos 3A, digamos. Digamos que tengo ese binomio y yo sé que la respuesta de esto, entonces va a ser, los términos semejantes en este caso son A y 3A, ¿no es cierto? Entonces A menos 3A me da menos 2A. Entonces yo tengo menos 2A más B. Listo. Y esa es la respuesta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí digamos que puedo poner igual a. Entonces esto va a ser igual a esto, listo. Entonces, ¿qué pasa con los números complejos? Yo, por ejemplo, puedo tener una combinación que, pues bueno, si bien todavía no son números complejos porque le hace falta la i del imaginario, pero sí son estructuras que van a aparecer al momento de entender cómo yo pongo los números complejos. Pero ya vamos para allá. Solamente voy a hacer la suposición de que voy a sumar raíces, ¿listo? Números irracionales. Entonces, digamos que yo tengo, bueno, raíz de 2 más raíz de 3 más, digamos que tengo, no sé, más 5 o raíz de 2. ¿Listo? Entonces pongamos las raíces acá, que me toca ponerlas aquí, ¿listo? Entonces, digamos que esta es una, esta es otra y esta es otra. Listo. Entonces, esto es
algo parecido a lo que tú estás viendo al otro lado en el álgebra. ¿Listo? Entonces, de manera muy similar, por acá. Listo. De manera muy similar, el puente que estamos haciendo es entre lo que son las letras A más B menos 3A, que eso me da menos 2A más B, y yo ya no puedo sumar más porque son dos letras diferentes, pues bueno, acá es muy parecido, porque aquí lo Uy, que yo voy a tener es lo siguiente. Listo. Los términos semejantes, pues son las raíces que son semejantes. En ese caso es raíz de 2. Entonces, ¿qué tengo yo? Por un lado ajá. tengo raíz de 2 y en el otro lado tengo 5 raíz de 2. Entonces eso me da 6 porque tengo una por un lado, 5 por otro, estoy sumando, pues tengo 6 raíz de 2. ¿Listo? 6 raíz de 2. Y más raíz de 3. ¿Listo? Esa raíz de 3 me queda quieta porque no la puedo juntar con nadie más. Entonces, este es raíz de 2 por acá y esto es raíz de 3. ¿Listo? Tres. Hasta ahí yo ya no puedo hacer nada más. ¿Listo? Yo lo que puedo hacer es sacar un valor aproximado, pero en el caso en el que yo, por ejemplo, esté resolviendo, no sé, un problema específico que me pide dar una respuesta numérica. Claro, yo eso lo puedo hacer en la calculadora. Esa es la gran diferencia con el álgebra. En el álgebra, aquí, tú a las letras, a menos de que el problema diga A vale 5 y B vale un medio, saque el Ujú. resultado. Ah, listo, como las letras tienen un valor, yo puedo reemplazar al final el valor y miro cuánto me da en total. Pero si no tiene un enunciado, si yo solamente estoy trabajando exclusivamente con letras, pues hasta aquí llegué, porque yo no puedo sumar la A con una B, son diferentes. Bueno, en este contexto, donde nos estamos acercando a los números complejos, pasa lo mismo con las raíces. Por un lado tengo raíz de 2, por el otro lado también tengo una raíz de 2. Bueno, esas son dos raíces que son semejantes. ¿Listo? Y esas se pueden sumar. Entonces en este lado tengo una raíz de 2 y acá tengo 5 raíz de 2. Entonces 1 más 5 es 6. Aquí está, 6 raíz de 2. ¿Listo? Y por otro lado tengo el raíz de 3. Listo, aquí me quedó. Entonces, si el ejercicio no me pide sacar un valor numérico, la respuesta final es esa. ¿Listo? 6 raíz de 2 más raíz de 3. Hasta ahí llegó. No se puede hacer más, no puedo sumar más, porque no son términos semejantes. ¿Listo? Así se manejan los números complejos. Solamente que pues Casi igual que el álgebra, ¿no? es igualito. Por eso yo te dije que íbamos a mirar todo el complemento del álgebra para entender los fundamentos. Si yo entiendo Ah, bien álgebra, el paso a los complejos es muy fácil, porque es simplemente hacer álgebra, solamente que ya no aparecen letras, aparecen raíces y aparece la i de imaginario, pero ya sí. vamos para allá. Ok, ok. Ahora, en multiplicaciones, lo mismo. Yo puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces, digamos, esta Profe, sí, perdón, señor, es que tengo una pregunta. señor, sí, señor. Aquí no entendí que esa parte de ahí, Ajá, ¿eso qué es? No, no entiendo esa parte, ¿no? ok. La parte no me quedó claro. Este es un ejercicio cualquiera, ¿ven? Entonces, lo ponemos como un poquito más organizadito. Digamos que yo tengo este ejercicio. Ajá. ¿Sí? Este. Y entonces lo voy a resolver. Términos semejantes, ¿te acuerdas? Que entonces la A yo la puedo sumar con la A, pero la B la tengo que dejar quietica. ¿Recuerda lo Ah, que sí, sí. hacíamos? Hagamos, por ejemplo, uno más para seguir recordando un poquito más acerca de eso. Entonces, por ejemplo, había algo que hicimos, bueno, no me acuerdo si lo hicimos en algún ejercicio, creo que sí. Ah, sí, sí, sí lo hicimos en ejercicio, pero vamos a recordarlo. Digamos que yo tengo varios paréntesis, digamos que tengo por un lado 2A más 3B. Bueno, ya voy a poner exponentes, ¿listo? Para entenderlo un poco mejor. Digamos que aquí voy a restar y por último voy a hacer una suma. Listo. Y digamos que le voy a poner exponentes a eso. Listo. Entonces digamos que tengo 2A al cuadrado por acá. Pongamos esta A también al cuadrado. Y pongamos esta A al cuadrado. El B, digamos que está a la 3 por acá. Digamos que aquí no. Y digamos que aquí también está la 3. ¿Listo? Ahí están mis exponentes. Digamos que yo tengo ese ejercicio. ¿Listo? Yo ese ejercicio lo puedo resolver. ¿Te acuerdas que rompíamos paréntesis? Ah, sí.
Entonces, por ejemplo, entendíamos en los fundamentos del álgebra que cuando hay un signo menos detrás de un paréntesis para resolver, o bueno, para romper el paréntesis, todos los signos de adentro me van a cambiar. Y cuando tengo un signo más detrás del paréntesis, pues puedo romperlo normal porque ese signo más no le va a hacer nada a los elementos que tiene adentro el paréntesis. Entonces, recordemos ese. Si quieres, resuélvelo ahí en tu cuaderno y Ah, miramos a ver cuánto nos da. eh, para romper el paréntesis, eh, ¿lo multiplico? O No, recuerda que hay sumas o restas, solo sumas o restas. O sea, cuando sea, rompes de, el paréntesis, ley sí, de sí signos. multiplicas signos. Sí, sí, eso es ley de signos. Solamente que de pronto no vayas a confundir alguna multiplicación por lo que estamos solamente en sumas y restas, pero sí, realmente es una aplicación de ley de signos, sí. Tienes razón. Si así lo has entendido, eso es ley de signos. O sea, en lo que hago digamos, romper en paréntesis ahí, primero, 3b a la 3 para poder romperlo con el menos de ahí, sería multiplicar más por menos, Sí, menos, pero algo menos al 3b a la 3 Pero ya. no, ten cuidado porque ese menos, tú siempre vas a mirar es el signo que tiene el grupo de paréntesis, pero detrás del paréntesis. Entonces, por ejemplo, aquí, detrás de todo este grupo de elementos, aquí hay, se supone que un más. ¿Listo? O sea, aquí tú puedes romper este paréntesis y no va a pasar nada. Tú puedes romper este y este paréntesis y no va a pasar nada. ¿Listo? Ok, Este es el que sí va a cambiar, porque menos por más da menos, te va a quedar menos menos 5b. Y menos por menos va a quedar más a cuadrado. Solamente cambias los signos de este de binomio, por dentro. de por dentro, sí señor. Ah, listo, ya, ya. Ahora sí, ya. Listo. Ya resolví de uno. ¿Cuánto te dio entonces? De 4 a la 2. Ok, entonces miremos. Igual a 4 a la 2. Ajá. Hasta que se me descargue el compu. Ah, tranquilo, tranquilo. 4 a la 2 más 4b a la 3 menos 5b menos a. A ver, Menos 4 5b alados más 4b alados más menos, 4 menos 5b ajá, menos a. menos a. El 4b es la 3. Listo. Ok, ok, listo. Entonces, miremos. Entonces es 4a a la 2 más 4b a la 3 y los otros no tienen exponentes. Listo. Entonces, lo que habíamos hecho la vez pasada, y lo hacíamos así como de manera organizada, voy a hacer un poco más breve porque ya estás sumando y restando más rápido. Entonces es esto, voy a escoger primero los a cuadrado. Entonces por acá tengo este, tengo 2a cuadrado, y por acá tengo uno que está negativo, pero este signo menos me lo va a volver positivo, ¿no es cierto? Entonces Ajá. va a ser 2a cuadrado más a cuadrado, me da 3. 3a cuadrado. Y más este, 4a cuadrado. Perfecto, listo. Ahora vamos con el b a la 3. Tengo 3b a la 3 acá. Y tengo por acá otro positivo, 4b a la 3, perfecto. Ahora va el menos 5b, ya es lo que me queda. Este queda negativo, sí señor. Y por último, este menos a de acá que me quedó tal cual. Perfecto, Ajá. Dani. Excelente, eso es. Y ya, no tengo nada más que hacer. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todos los términos que quedaron son diferentes. Una cosa es a al cuadrado, otra cosa es b al cubo, otra cosa es b y otra cosa es a. Entonces, todos son diferentes, hasta ahí llego. ¿Listo? Ujú. Entonces, tú eso ya lo tienes claro. Eso es lo que va a pasar ahorita con los números imaginarios. ¿Listo? Solamente que nos vamos a encontrar con raíces. Entonces, por ahora, no voy a ponerte otro ejercicio con las raíces, sino que ya cuando hagamos el paso entre el álgebra y los números complejos, ahí sí ya comenzamos a hacer ejercicios de sumas y restas de números complejos, multiplicación de números complejos. ¿Listo? Ajá. Entonces, recordemos multiplicación. Entonces, multiplicación que fue lo último que vimos, de hecho. Sí, sí. Ok, entonces, digamos que con multiplicación me va a encontrar con ejercicios como este. Supongamos que tengo
Ok, digamos que tengo 5 al cuadrado, bueno, voy a poner eso en paréntesis. Vamos a hacer una distributiva de las que trabajamos. Listo, digamos que está así, listo. Entonces voy a ponerle exponentes también y vamos a recordar eso, ¿listo? Y ya vamos a mirar, ahí sí voy a hacerte otro ejemplo con las raíces, a ver qué pasa con las raíces. Porque así como en multiplicación, yo sí puedo multiplicar todas las letras, o sea, ahí sí no hay ninguna restricción como pasaba en las sumas o restas. Bueno, con las raíces también va a pasar eso por las propiedades de las raíces. Entonces sí se van a poder juntar. Ujú. Entonces, por ejemplo, en este caso, digamos que tengo 5 al cuadrado. Pongamos ambas al cuadrado y x al cuadrado. Y aquí lo mismo. ¿Listo? Y aquí al cuadrado. Listo. Entonces digamos que tengo ese ejercicio. ¿Recuerdas cómo se hace? Dale, intenta hacerlo y me dices cuánto te da. Ok, y ya. Listo. Perfecto. Entonces te rectifico. Te dio menos 5 a la 2 x a la 2 más 35 a la 4 más x a la 4 menos 7 x a la 2 a la 2. Listo. Pregunta. Exacto. ¿Hay algo más por hacer? ¿Hay alguna suma pendiente ahí? O sea, ¿quedaron algunas letras iguales para poder juntarlas en suma o Ah, resta? sí, sí. Listo. Quedan. Entonces, dale, termina esa parte. La multiplicación está muy bien, ya la tienes muy clara, pero recuerda siempre revisar entonces que no queden sumas o restas pendientes. Ok. Mientras tú haces esa, entonces yo voy poniendo acá una similar, pero con raíces. Ujú, listo. Vale. Listo, profe, ya. Ahora sí, ¿Listo? ya lo hice. Sí. Listo. ¿Cuánto te quedó entonces? Entonces me quedó menos 12 a la 2 x a la 2 más 35 a la 4 más x a la 4. Eso, perfecto. Ese sí es. Listo, ese está perfecto. Listo. Bueno, acá entonces, por ejemplo, vamos a hacer este caso. Entonces, recuerda que aquí ya nos salimos un poco del álgebra y tenemos raíces que son números irracionales, como por ejemplo Ajá. raíz de 2 o raíz de 3, números irracionales, ¿sí? Entonces ahí está. Es un ejercicio tal cual como el anterior, pero entonces ya aquí va a tener raíces, no va a tener letras. Entonces 3 raíz de 2 menos raíz de 3. Esas dos cosas yo no las puedo restar, ahí queda, es un binomio. Y al otro lado tengo 5 raíz de 3 más raíz de 2. Listo, pasa lo mismo, es un binomio. Bueno, hay que multiplicar. Listo, tal cual como lo hicimos ahorita. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Listo, por ejemplo, digamos que yo voy a multiplicar 2. Voy a ponerlo por aquí a un ladito y ahorita lo encierro por ahí en una nubecita o algo así. Digamos Ok. que yo tengo una raíz de 2, por ejemplo, y la voy a multiplicar. Listo, voy a multiplicarla por otra raíz. Entonces aquí es donde llegan todo lo de ¿qué? Lo de las propiedades de las raíces, que tú puedes tener una raíz adentro, descomponer las raíces, o cuando yo multiplico raíces, pues yo puedo tener una sola raíz en esa multiplicación. Entonces, por Ajá. ejemplo, digamos que yo tengo esto y esto va a ser igual a, entonces primero pongamos raíces para no enredarnos. Esto es raíz de 2 y acá tengo raíz de 3. ¿Listo? Entonces, listo, tengo esa multiplicación. ¿Qué es eso? Bueno, una gran raíz. Lo que yo tengo acá es lo mismo que decir 2 por 3, digamos. 2 por 3. ¿Listo? Entonces, es la raíz de 2 por 3. ¿Listo?
Es tal cual la raíz de 2 por 3. Entonces yo tengo la raíz de 2 por 3. Y eso se hace por propiedades. Por propiedades yo sé que eso me da exactamente la raíz de 2 por 3. Es más, Ah, yo puedo seguir. ¿Sí? Si yo tengo la raíz de 2 por 3, pues ya yo sé que eso va a ser una sola raíz, que es la raíz de 6. Entonces fíjate que ahí sí yo pude transformarlo. ujú. ¿Listo? Eso es lo mismo que tener la raíz de 6. Entonces ahí está, raíz Ah, de 2 ok. por raíz de 3 es raíz de 6. ¿Por qué? Porque pues es 2 por 3 en una sola raíz. Esa es como Ah, una de las propiedades que hay que tener en cuenta porque en el álgebra eso sí no pasa. Tú multiplicas letras y lo que tú acabaste de hacer fue que las letras se juntaron. Que tú me das el resultado final y dices, listo, profe, me dio menos 12x a la 2 a la 2 más 35 a la 4 más el último era qué, x a la 4 y listo. Y las letras simplemente se juntaron y yo no tuve que hacer alguna multiplicación y ya, no, en este caso sí, porque me aparecen números. Entonces, en este caso, esta es una de las propiedades de las raíces que hay que tener en cuenta. Vamos a ujú. encerrarla por acá. Eso, para tenerla por ahí presente, ¿listo? Ahí está. Ok. Entonces, basado en eso, intenta hacer la multiplicación que tenemos ahí abajo. A ver cuánto te da. 3, 6. Listo, 4 raíz de 2 más 4 raíz de 3, ¿no es cierto? Bueno, miremos. Recuerda la propiedad que estoy enunciando acá, que cuando multiplicas raíces de esta manera, entonces queda una sola raíz con la multiplicación adentro, o sea, raíz de 6 en este caso. Ajá. ¿Listo? Y vamos a recordar también esto. Entonces aquí es importante también tener en cuenta la distributiva. Esto por esto, y el de acá, esto por esto, y esto por esto. Acá. Listo. Entonces miremos a ver. Veamos a ver. Listo, entonces esto va a ser igual a. Bueno, pongámoslo por acá. Entonces el primero me va a quedar 3 raíz de 2 por 5 raíz de 3. Entonces primero multiplico los números enteros, o sea, los que están al lado de la raíz. Entonces 3 por Ajá. 5. 3 por 5 es 15, ¿listo? Recuerda que Ajá. estamos en multiplicación. Y ahora Sí. multiplico la raíz. Entonces voy a tener que, bueno, la raíz de 2 por la raíz de 3, pues va a ser raíz de 2 por 3. Y raíz de 2 por 3 es raíz de 6. Mírala acá arriba, es este mismo ejemplo. ¿Listo? Entonces lo que yo tengo es 15 raíz de 6. ¿Listo? 15 raíz de 6. Ok, ahí vamos. Ahora el primero por el segundo. Entonces voy con 3 raíz de 2 por raíz de 2. Entonces tengo 3 por 1, porque al otro lado hay un 1, ¿no? Entonces sería 3. Bueno, comenzando que es más. Entonces Sí. más 3. Y raíz de 2 por raíz de 2 va a ser raíz de 4. ¿Sí? Que es la raíz de 2 por 2, 4. Entonces, de hecho, ese 4 se va a convertir en un 2, ¿no? Porque la raíz de 4 es 2. Ujú. Pero ya vamos para allá. Vamos por partes. Listo. Siguiente. Entonces ahora voy con este menos raíz de 3. Entonces, para este menos raíz de 3 tengo menos raíz de 3. Bueno, menos por más me va a dar menos. Lo voy poniendo de una vez, menos. Y tengo 1 por 5, 5. Y raíz de 3 por raíz de 3, entonces va a ser la raíz de 3 por 3. La raíz de 3 por 3 es raíz de 9. Entonces Sí. me queda 5 raíz de 9. Bueno. Lo mismo, esa va a ser una raíz que ahorita va a quedar convertida en 3, porque la raíz de 9 es 3. Ajá. Pero bueno, ahí vamos. Y me queda el último, que sería entonces el menos raíz de 3 por raíz de 2. Entonces otra vez menos por más da menos. Y lo que tengo es raíz de 3 por raíz de 2. El mismo ejemplo del circulito que encerré por aquí, ¿sí? O el óvalo más bien. Raíz de Sí. 3 por raíz de 2 o raíz de 2 por raíz de 3 es lo mismo, el orden de los factores no altera el resultado, es lo mismo. Me va a dar raíz de 6, ¿no es cierto? Entonces Ah, tengo raíz de 6. ¿Listo? ¿Sí te había quedado así? ¿Hasta ahí vamos? no, la verdad Listo. yo no incluí en la multiplicación, en los paréntesis yo no la incluí. Ok, ok, listo. Simplemente los quité porque ambos son más y tienen ambos signos más, pues simplemente los quité y ya los uní todos. Ah, bueno, listo, listo. Ok, bueno, ten en cuenta entonces esto de por acá. Míralo, aquí en todo el centro, ahí no Sí. hay signo, ¿listo? No hay ni un más
ni un menos. Por lo tanto, no puedes romper ese paréntesis. ¿Listo? No es suma, Multiplicación. es multiplicación. Y entonces es lo mismo que hicimos acá. Acá lo hiciste muy rápido y acá uno se enreda un poco. Por eso estamos haciendo esa transición. ¿Listo? Por eso yo te digo, es un puente que estamos haciendo. No te Ah, preocupes al principio de pronto, uy, pero espere que es que esas raíces me enredaron. No te preocupes, eso es muy normal. Entonces es entender que lo mismo que hacemos allá con las letras se hace igual con las raíces, solamente que es un poco confuso. ok. Pero bueno, ahí vamos, no te Ujú. preocupes. Listo. Bien, ¿puedes seguir desde ahí? Desde Sí, ahí ya no hay multiplicación, ahí sí ya va a ser sumas y restas. Ya lo que te sí, dé. claro. Intenta entonces terminarlo y ten en cuenta que raíz de 4 es 2 y que raíz de 9 es 3. O sea, te va a quedar una multiplicación ahí, te va a dar un número entero, mejor dicho. Ok, Va a decir la raíz. entonces, tan- Profe, tengo una pregunta, Señor, una super pregunta. A ver, te muestro. Mira, digamos, aquí, digamos, en esa parte, digamos que yo hago la raíz en primero, ¿sí? ajá, Entonces, la raíz de 4 es 2. ¿Qué ajá. hago? O sea, ¿en qué hago con el número 3? Listo. ¿Pongo 3 más 2 o qué hago? No, ¿Lo entonces multiplico? vuelve y juega esto. Voy a volverte a mostrar aquí con este puntico rojo que en medio de ellos no había nada, ¿no es cierto? Ni un más ni un Ah, menos. Por eso es multiplicación, multiplicación. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? En medio de ellos no hay nada. Es como si tú tuvieras un A y un B, una B. En medio de la B, como letras, tú no tienes nada, pero esas dos letras se juntaron porque se multiplicaron, ¿sí? Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo, es una multiplicación, porque no hay ni un más, no hay Ni ni un menos. menos. Tampoco hay división, cuando hay división es un fraccionario, ¿sí? Entonces no va a aparecer el signo de dividido, sino que va a aparecer es un fraccionario de ahí, entonces uno dice, ah, bueno, eso es un fraccionario. Cuando no hay Ajá, nada, es multiplicación. Y como a ti te dio raíz de 4 2 entonces no es que te va a quedar un 32 unido, no, es 3 sí, por 2 3 por 2. 3 por Ah, listo. 2. Ah, Lo listo, mismo gracias. te va a pasar aquí en este ejemplo, en el 5 y en el raíz de 9. Exactamente lo mismo. Ok. Y con todos, ¿no? Pues todos esos que están ahí. Cuando te aparezcan así, sí. Igual lo que pasa es que con la raíz de 6 sí no pasa porque la raíz de 6 no es un número entero. La raíz de 6 es irracional, es raíz de 6. Y si no tiene, digamos, raíz, entonces ¿qué hago? ¿Lo dejo así? Sí, esa ¿O la sí raíz? es así. Ahí es donde se asemeja al álgebra. Entonces, por ejemplo, una letra, la A, ¿tú la dejas así? Pues sí, porque la A es la A. Bueno, aquí el número irracional queda así. ¿Por qué? Pues porque no puedes reducirlo más. Es raíz de 6. Ok. ¿Y los menos raíz también son irracionales? Sí, también, también. Mira Todos. que lo que va a pasar, sí, claro, también son irracionales. También mira, bueno, mira lo que va a pasar acá. Aquí hay un 15 raíz de 6, son 15 raíz de 6. ¿Y qué hay Ujú. acá? Aquí hay un menos una Menos raíz 6. de 6. Entonces realmente lo que tú tienes es 15 menos una.
o 15 menos uno. Ajá. ¿Qué tienes al final? Bueno, 15 menos uno, 14. ¿14 Oh, qué? raíz de 6. Exacto, 14 raíz de 6. Ah, listo, listo, ya entendí. Gracias, profe. Listo. Listo, profe, ya. ¿Listo? Ok, ¿cuánto te dio entonces? Vamos con 20 raíz de 9. Ok, no, Ah, no digo, puede perdón, ser. perdón, perdón, perdón. Es 20 raíz de 6, perdón, perdón. 20 raíz de 6, no, te Sí, debe sí, dar sí. 14. 14 raíz de 6. Recuerda que acá tienes, ok, Sí, pero es que yo lo sumé con con otra. este, con el Con el, 5 raíz de 9. no, no, lo sumé digamos, el 3 a la 4. Tú lo multiplicas a 6, entonces lo sumé con Ok, él. ok, bueno, listo. Ten en cuenta algo. ¿Listo? Voy a hacerlo de la siguiente manera. Recuerda, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar 15 raíz de 6 Ujú. más lo que acabaste de hacer aquí, que fue multiplicar el 3 por El 2. 2, ¿no? Sí. Ay, espérate porque aquí se me volvió loco esto, listo. 3, ay, por 2, por 2, por 2. Por 2, listo. 3 por 2 porque la raíz de 4 es 2, listo. Ajá. Menos 5 por 3, ¿no? Porque la raíz de 9 es 3. ¿Sí? Menos 5 por 3, sí. Este de acá, 5 por 3. Ah, Listo. ay, sí, yo no lo vi así. Sí, Ok. sí, sí. Y bueno, listo. Y está la raíz de 6 al final. Entonces, aquí están las raíces. Esta es raíz de 6 y esta es raíz de 6. Entonces, ten cuidado, porque haz de cuenta que esta raíz de 6 y esta raíz de 6 es como si fuera una letra. Esto es como si tuvieras una A. Entonces tienes 15A más, pues 3 por 2 es 6, 5 por 3 es 15, entonces te va a quedar más 6 menos 15 menos A. ¿Listo? Ah, Entonces, las letras recuerda que no las puedes juntar con los números. Las letras se juntan con las que están iguales. Pero en este caso no es una letra, sino que es raíz de 6. Entonces, 15 raíz de 6 menos 1 raíz de 6. Entonces, 15 menos 1 es 14. 14 raíz de 6. ¿Listo? Este me va a dar 14 raíz de 6. o sea que ¿Listo? dejo el menos 6 ahí suelto. Digo, el más 6 ahí suelto. Igual que. Sí, claro, el más 6, bueno, el 6 y el menos 15 se van a restar entre ellos, porque ellos son Ah, de su misma naturaleza, son números. pero nunca se unen con las Con los raíces. irracionales, con los raíces no se pueden unir porque una cosa es una raíz irracional. Recuerda lo que veíamos al principio que yo te hablaba de los universos numéricos. Y yo te decía, bueno, están los irracionales, pero los irracionales quedaron aparte, no se juntaban ni con los naturales, ni con los enteros, ni con los racionales. Ellos quedaron aparte. Los reales ya los hicieron todos. Y reales es esto, los reales es este tipo de números, donde yo los puedo juntar. Pero los irracionales tienen su espacio.
O sea, yo creo que dicen, hey viejo, respeta mi espacio porque no te metas conmigo, dirán los irracionales. ¿Por qué? Ujú. Porque los números común y corriente no se pueden juntar con los números irracionales. Entonces, una Ujú. raíz de 6 es un número irracional, no lo puedes juntar. No puedes Ok, sumarlo o restarlo con un número común y corriente, o sea, con un entero o con un natural, que es este caso. Hasta ahí llegó, ¿sí? sí, ok, ok. Ah, listo, ¿Listo? listo. Entonces, bueno, voy a ponerlo por acá arriba porque me quedé sin espacio. Voy a poner la respuesta por acá arriba. Entonces, mira, 15 raíz de 6 menos raíz de 6, entonces tienes 14 14 raíz de raíces. 6. Y por un lado tienes 6 menos 15. ¿Cuánto te da 6 menos 15? 6 menos 15 sería -9. Exacto. ¿Listo? Menos Y esa 9. es la respuesta. De hecho, voy a poner por acá RTA. Listo. Y me falta la raíz de 6. Esta es la respuesta. Las raíces con las raíces, que en el caso de este ejercicio era solamente la raíz de 6. Sí, Listo, ahí está. 14 raíz de 6 menos 9. Esa es la respuesta. ¿Listo? ok. Sí, Entonces siempre se complica un poquito, ¿no? Se enreda un sí, poquito. Pero sí, bueno, sí. igual que con álgebra, que al principio cuando uno pasó a octavo y empezó a ver letras, uno dijo, ¿qué es esa vaina? ¿Eso cómo se come? Y Sí, sí, sí. costó al principio, porque al principio cuesta mucho acostumbrarse a ver letras y hacer operaciones entre letras, que uno diga, Ah, así que yo puedo sumar letras, multiplicar letras, sí, sí se puede. Ok, eso es todo un mundo que uno duró todo un año para cogerle el tiro. Bueno, aquí es volver a programarse, entonces es decir, listo, lo que usted hacía con letras también se hace entre números. Las letras eran para acostumbrarlo a ver estos raíces. números y que no los vaya a enredar o no los vaya a mezclar. Ah, listo, claro, necesitábamos del álgebra para entender esto. Entonces ahí Ah, vamos, listo, no te preocupes, ahí vamos con estos números. Ahora, antes de seguir con las operaciones, porque aquí lo que te digo, estamos haciendo un puente entre álgebra y números complejos. Entonces, antes de seguir con los números complejos, ahora sí hablemos de lo que es el número i, ¿listo? Y eso sí ya son números complejos como tal. Entonces voy a poner una nueva pizarra acá. Y voy a poner por acá el número i. Así. La i con minúscula. Listo, el número i. Entonces el número i salió de la raíz negativa. Eso lo alcanzamos a ver por ahí, pero pues vamos a retomarlo. Listo, entonces salió fue de la raíz negativa. De hecho, podríamos poner el número i y se llama i porque es el número imaginario y en ujú. inglés igual imaginary es lo mismo, porque muchos de los nombres en matemáticas pues están en inglés, por ejemplo, la altura. La altura es Sí, h, ese está en inglés. En este caso coincide, listo, el número i es i de imaginario. ok, sí. Entonces, el número i resulta de, a ver, ¿cómo lo pongo? Déjame ponerlo de manera que podamos entenderlo muy bien. Entonces, resulta de aplicar las propiedades de las raíces. A aplicar las propiedades de las raíces a números, o más bien a raíces negativas. A raíces, un radical negativo. Ok, espérate un momento porque aquí me entró una confusión rápida. El radical. Bueno, no, ese creo que no es el radical. El radical es el número. ¿Te acuerdas cuál es el radical? Vamos a buscarlo. No quiero equivocarme. Radical. Radical es el numerito, sí. El chiquito, ¿no es cierto? Radical, sí. Y el de adentro, ¿tú te acuerdas cómo es que se llama? El radicando. O sea, no.
No, No me ya no, acuerdo. a mí Ah, el tampoco. radicando, sí, señor. El ¿Qué? radicando. Sí, señor, es el Ah, ok. radicando. Sí, bueno, el número chiquito se llama es índice. Uy, entonces el radical, ¿cuál es? Ese es el resultado. No, el resultado se llama raíz. Bueno, vamos a buscar qué es el radical. Pero Sí, bueno, es el radicando, sí, señor. Es el ok. radicando. Ay, espera. Ay, ¿qué dice el tablero? Ya. Entonces, a raíces con el radicando negativo. Ujú. Con el radicando negativo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el gran ejemplo que es, pues vamos a hacerlo así como grandecito, para que no se nos olvide, o para que a mí no se me olvide cuál es el radicando, y pues ni a Ajá, ti nunca más en la vida. sí. Por ejemplo, digamos que yo tengo menos, ¿qué? Menos 10 supongamos, ¿sí? Y todo esto es una raíz, ¿listo? Ese es el radicando. El radicando es negativo. Entonces, ¿qué Ajá, pasó con eso? Que lo hacíamos dentro de los universos conocidos, o sea, dentro de los naturales, dentro de los enteros, dentro de los racionales, dentro de los mismos irracionales, dentro de todos los números reales con- que, 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 que significan todos los conjuntos y no ujú, existe. O sea, no existe. Si ese número no estaba en ninguno de esos conjuntos de números, no existe. O sea, su resultado era, no, eso no se puede hacer, no existe. Pero entonces el resultado de aplicar las propiedades de las raíces nos llevó a lo siguiente, que yo esto lo podía contemplar como una multiplicación. ¿Cuál multiplicación? Bueno, pues yo podía hacer 10, que es un número positivo, por un número negativo, que va a ser el -1. ¿Listo? Entonces ahí yo puedo acomodar esa propiedad. ¿Y para qué se ujú. acomodó esa propiedad? Listo, está acá, es esta raíz. Eso es lo mismo. Esas dos raíces es exactamente lo mismo. Entonces una cosa es que tú tengas raíz de -10, pero también puedes tener raíz de 10 por -1, porque 10 por -1, ¿qué es? Pues -10, lo mismo. Entonces, cuando se logró hacer eso, pues ya sencillo, como las propiedades de las raíces dicen que yo puedo separar esos números porque se están multiplicando dentro de la raíz. Son dos radicandos, entonces yo los Ah, puedo separar. Entonces, ¿qué pasó? Listo, lo que se obtuvo fue esto. Tuviste un número que corresponde a un número irracional, que es la raíz de 10, multiplicado por una por raíz un. que si no existía, que era la raíz de -1. ¿Listo? Ahí está. Listo, entonces, ¿qué hicieron? Ah, bueno, pues significa que cualquier raíz que sea negativa en su radicando se puede convertir en esto. Solamente es sacar una raíz de -1, ya, Ajá, listo. De ahí que salió el famoso i. El famoso i, voy a cambiar de color para presentártelo, aunque yo sé que tú ya lo conoces, es que la raíz de -1 la dejaron igual a un número imaginario. Ahí está la i. ¿Sí? ¿Por qué imaginario? Pues porque como no existe, entonces dijeron, bueno, ajá, listo, dejémoslo como una i, es un número imaginario. Imaginémonos que es un número, imagínate, sí. o sea, y de ahí salió el conjunto de los números complejos. Entonces, ¿qué pasó? Pues claro, le metieron una letra a una de las raíces. Entonces, ¿a qué se reduce eso? Bueno, pues a volver a hacer álgebra, porque Ajá, como se convirtió en una letra, entonces dijeron, bueno, significa que se pueden hacer operaciones con esa i. Claro que se pueden hacer operaciones. Se puede multiplicar la i por cualquier número, se puede sumar, se puede restar, se puede hacer todo. Entonces comenzaron a definir cada una de esas operaciones, pues basados en qué? En el álgebra. Entonces, los números complejos no son más que álgebra, pero en los números complejos significaba entonces que se podía sumar, se podía restar, se podía multiplicar, se podía dividir, se podía hacer potencia, se podía hacer todo, pero tocaba hacerlo diferente porque no era como estábamos acostumbrados. ¿Cómo ajá, estamos acostumbrados? 5 por 3, 5 por 3, 15, y uno da un resultado y ya. Bueno, con los sí. números complejos no, porque por ejemplo, listo, 5 por i. Ah, bueno, 5 por i, 5i. Ujú. Álgebra, ¿sí lo ves? Listo, haga entonces 5 más i. ¿Cuánto da 5 más i? Bueno, pues da 5 más i, porque usted no puede sumar
un número con una letra. Ah, propiedades del álgebra. Entonces, Ah, todas las operaciones de los números complejos terminaron siendo propiedades del álgebra. ajá, ¿Listo? ok, Entonces, aquí vamos a estar basados en que la raíz de -1 es i. ¿Listo? mm, Y y, de ahí va a salir, de ahí lo primero que vamos a hacer, pues ya para la próxima clase que ya nos vamos a meter ahora sí de lleno con los números complejos, es que vamos a empezar a analizar qué empezaron a hacer con esa i, porque resulta que salió i a la 1, i a la 2, i a la 3, i a la 4, y de ahí empiezan unos múltiplos de esas potencias, porque las potencias me van a dar un número especial. Entonces vamos a analizar qué pasó con esas potencias. Entonces, ¿qué mm, pasa? Que pues podemos hacer, por ejemplo, una suma de complejos, una multiplicación de complejos, digamos que se puede hacer, o una potencia más bien. Entonces se puede hacer 2 más i al cuadrado. Entonces eso es álgebra, ¿sí? Pero entonces se podía hacer también al cubo, a la 4, a la 5. Entonces hay muchas operaciones que se pueden hacer y nos toca analizar cómo es la estructura de los números complejos. ¿Qué es lo que ok, tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos sumas o restas de estos números complejos. Aquí yo no te metí la i todavía, pero ya perfectamente ahora sí la podemos meter y no pasa nada porque es como manejar álgebra. En multiplicación lo mismo. Aquí vimos raíces y por aquí nos dio un resultado bien loco que era 14 raíz de 6 menos 9. Bueno, por ahí puede aparecer la i perfectamente y no va a pasar nada porque pues es una letra, álgebra. ujú, Y por último, pues estamos definiendo i para que entonces a la próxima ya empezamos a meter un poquito más esa i. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta ahí, sí, una pregunta, profe. señor. ¿Y en qué se podrían meter o para qué serviría en una cosa así cotidiana de la vida, Real, eh, números imaginario. radicales? Ok, No, no, bueno, números, en las operaciones complejos. con raíces, Ok, ok, los números ok. complejos. Bien, bueno, las aplicaciones directas están sobre, bueno, sobre programación, por ejemplo, hay bastante aplicación sobre este tema de los números complejos y sobre electrónica. En la Ah, electrónica hay algunas aplicaciones prácticas, o sea, de manuales de poder programar un chip y hacer un robot y programarlo de tal manera donde usa números complejos. Y los números complejos, pues es todo este cuento de las raíces, del imaginario y todo esto. Sí tiene algunas aplicaciones, ¿listo? No tantas como de pronto el resto de la matemática. Porque, por sí, ejemplo, por ejemplo, no sé, matemática financiera, digamos. Matemática sí, sí, financiera son números que tienen que ver con extractos bancarios, con cuentas, con activos, pasivos, con todo este cuento. Bueno, eso tú lo usas para contabilidad, tú lo usas para finanzas, tú lo usas para negocios internacionales, tú lo usas para muchos, muchos casos donde aplicas ese tipo de contenidos en matemáticas. De pronto, para el caso de los complejos, claro, es mucho más reducido el campo. Tú no lo vas a aplicar en una cantidad de cosas, no, para nada. Pero sí existen aplicaciones en el campo de la vida cotidiana con los números complejos. ¿De que existen? Existen. ah, ok. Y también es más pequeño que el del álgebra, ¿no? Porque el álgebra sí de pronto es más abierto el campo Sí, a la también, claro. vida Mucho más. El álgebra se usa para todas las ingenierías, por ejemplo, para porque ahí entra el arquitectura. cálculo. No, fíjate que arquitectura no. Mi hermana es arquitecta y ella Sí. especialmente de pronto vio, de pronto geometría. Es todo lo que tiene que Ah, ver con ángulos, geometría plana. Incluso pues geometría tridimensional también, pero especialmente los elementos de la geometría plana, ángulos, medidas de ángulos, rectas, segmentos y cómo usar los instrumentos, ¿no? Saber usar muy bien las escuadras, reglas, todo este cuento. Es muy sí, aplicativo con respecto a la geometría. Pero matemática como tal, en arquitectura más bien no hay. La ¿no? matemática sí, donde se ve un montón, es en las ingenierías. Ahí se ve mucha, mucha, mucha. Y ahí sí Mucho está más- metida el álgebra por todo lado, porque tú ves cálculo, que es la materia que vas a ver en 11, y en el cálculo sí, lógicamente eso es solo álgebra, ahí aparecen muchas letras. Entonces hay, por ejemplo, una materia de las más avanzadas en la universidad se llama cálculo multivariado.
Entonces, ya no es una sola variable, sino que aparecen muchas variables, hay que jugar con X, con Y, con Z, darle valores, entender eso en un plano real, que se puede diseñar, una cantidad de cosas ahí que son chéveres, pero sí requiere un manejo algebraico brutal. Sí, sí, sí. Sí, Digo que pues el álgebra se usa tanto en varias partes porque digamos, yo que pues hasta ahora estoy empezando a meterme con lo de la programación, hasta ahora me sí. estoy metiendo, soy como ahí básico. Ah, Hasta ahora en lo que yo he hecho y lo que yo he trabajado solo son operaciones con álgebra, que digamos sí, X es 1, Y es 3, ¿cuánto es X más Y? sí, Es 4 ya, ¿no? sí, Es sí, lo sí, único que señor. por ahora veo, pero más adelante creo que sí vamos a ver esto. Y esa es la base de la programación, sí, señor. Es el álgebra también. Sí, de hecho, con la programación ya te vas a ir a algunas otras cosas que tienen que ver con el álgebra lineal. Sí, Y bueno, eso ya es otro cuento, es un poquito más avanzado, pero sí, es mucha álgebra. Pero, uff, es severo, es muy chévere, es muy, muy sí, chévere. bacano. Cuando ya le coges el tiro, las aplicaciones que puedes hacer son increíbles, son muy bacanas. Sí, sí. Ah, bueno, Dani, listo. Bueno, bueno, voy a cargar los dos videos pendientes. Voy a cargar este video, voy a cargar de la clase pasada y te voy a Ajá, dejar algunos ejercicios de sumas, restas y multiplicaciones con raíces, ¿listo? Para que te vayas acostumbrando. Entonces ya ok. haciendo lo que hicimos hoy, la transición o el puente de álgebra a números complejos. Con eso Ajá, ya te vas adaptando y lo que vamos a hacer la próxima clase entonces ya es empezar a mirar propiedades de esta y, ¿listo? Y ok, además factorización, porque teníamos pendiente factorización, pero yo dije, bueno, primero metamos los números complejos, cuando tú ya estés acostumbrado a esto, ahí sí ya te presento más clara cómo se ve la factorización en medio de estos números complejos. Pero vamos paso vale, a paso, ahí vamos bien. listo. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, va a parar grabación.